el otro criterio es la piel. Entonces, en la piel se pueden eliminar sustancias producto del metabolismo que tuvimos en nuestro proceso digestivo. ¿Cómo se da ese proceso de eliminación o excreción por la piel? A través de la transpiración, el sudor. De cierta manera, la transpiración también va ligada a la homeostasis, es decir, a la regulación de la temperatura corporal. ¿Esto qué quiere decir? Que el sudor, por ejemplo, en los mamíferos, actúa como un mecanismo para regular la temperatura. Por eso, cuando está haciendo demasiado calor, el organismo libera esa sustancia que contiene agua, bueno, acá también es agua, libera agua, y componentes metabólicos o iones, también sales, en donde permite refrescar las zonas de la piel, evitando que se sobrecaliente el cuerpo del individuo. Esto genera entonces, por tanto, que baje la temperatura corporal y es un mecanismo de respuesta frente al extremo calor en el que se está viendo expuesto. Entonces, la piel, aunque la termorregulación no es propiamente excreción, sí actúa como un papel fundamental en la homeostasis, en el equilibrio de la temperatura de los individuos. En este caso les estaba hablando de los mamíferos. Sin embargo, por ejemplo, los reptiles, ellos no liberan sustancias por su piel como lo puede ser un mamífero, que es el sudor o la transpiración. En ese caso, la termorregulación depende del calor que adquiera sus vasos sanguíneos y su sangre, por lo que se les consideran como animales de sangre fría y solamente se calientan, o sea, adquieren la temperatura corporal cuando están expuestos al sol. Cuando ya no hay sol o no están expuestos al sol, su temperatura corporal baja y deben buscar un mecanismo también de conseguir y equilibrar esa temperatura corporal porque podrían morir. Bien, el otro y último criterio es el sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo pues tiene órganos especializados que permiten la eliminación de sustancias de desecho producto del metabolismo. Una de ellas es el hígado, que permite eliminar el exceso de colesterol, que es simplemente grasa. Entonces permite eliminar ese colesterol que está en exceso en nuestro cuerpo y también algunos compuestos de la bilis, pigmentos de la bilis. También tenemos entonces, por ejemplo, el riñón, que es uno de los más importantes. Sería como el órgano más fundamental. Es como la tubería que permite eliminar todos los desechos y que no nos intoxiquemos. ¿Sí? Es muy importante el hígado en el caso de los vertebrados porque cumple esa función como de limpiar, ¿sí?, toda nuestra sangre y eliminar aquello que no nos sirve. Entonces de allí se eliminan sustancias, sobre todo la urea, ¿bien?, que es un compuesto de bases nitrogenadas, ¿sí?, y agua, y sales también, sales. Entonces es un órgano muy importante, si no el más importante, de la excreción. También encontramos, por ejemplo, nuestro intestino grueso, que va a permitir también la eliminación del resto de componentes metabólicos producto de la digestión que ya no nos sirvan. En este caso, cuando se ve afectado alguno de estos órganos, podemos ver un deterioro en la salud de las personas. Si estamos hablando en el caso del hígado, cuando una persona come demasiadas grasas ricas en colesterol, este hígado se convierte en un hígado graso. Por lo tanto, la persona puede morir porque no tiene la capacidad de eliminar ese colesterol malo. Está tan cargado ese hígado de grasa que se está intoxicando a sí mismo. Lo mismo pasa con el riñón. Cuando una persona, por ejemplo, consume bastante alcohol, va matando, va dañando las células que componen al hígado y que se encargan de limpiar la sangre. En ese caso, pues al no haber células que funcionen correctamente, simplemente va a pasar la sangre por el riñón, pero no se va a limpiar y nuestra propia sangre entonces va a estar acumulada de intoxicaciones. También cuando hay consumo excesivo, por ejemplo, de sales, entonces por eso nos puede dar cálculos renales, que es una serie de pequeños cristales, o pueden ser también grandes cristales, de sal o de otros compuestos iónicos como calcio, en donde se van acumulando dentro del riñón y van generando dolor y obstrucción. Ese dolor es producto de la obstrucción por donde no va a poder pasar fácilmente la urea que se debe eliminar en la orina. Por lo tanto, estas afectaciones en nuestros órganos de excreción, en general en todos los vertebrados, pues pueden provocar la muerte, ¿sí? Y conllevan efectivamente a la muerte si no se hace un adecuado control de las condiciones de las sustancias metabólicas, de la cantidad de agua, entre otros factores. Chicos, en este caso vamos ahora a hablar de la excreción en los invertebrados.
A diferencia de la excreción en los invertebrados no poseen unos órganos comunes que permitan la eliminación de sus desechos. En este caso, cada invertebrado poseerá estructuras diferentes que les permitan esa eliminación. Es en el caso así, por ejemplo, de los platelmintos, que son todos los gusanos planos, intestinales en su mayoría, que poseen estructuras parecidas a riñones. O sea, no son riñones como tal, son estructuras que cumplen la misma función que cumpliría un riñón en un mamífero, por ejemplo. En este caso se les llaman los protonefridios, y los protonefridios tienen una forma como si fueran unos sacos, y por medio de esos sacos se conectan directamente las células allí. Entonces los desechos pasan de las células de los platelmintos directamente a ese órgano llamado protonefridio, y de ahí pues va a salir por un poro hacia el exterior. En el caso de los anélidos, que son todos los gusanos de tierra, en este caso por ejemplo la lombriz, las lombrices no poseen tampoco órganos propios de los platelmintos, sino que son como una modificación de esos protonefridios. En este caso hablamos de los metanefridios. Y los metanefridios cumplen la misma función de excretar, pero su estructura, su forma, es diferente. Tienen una forma tubular, entonces son delgados, como si fueran una red de tubos, parecidos a los intestinos de los mamíferos, y por donde va por ahí a pasar también pues las sustancias de desecho, y van a salir también por un orificio especializado para eliminar, sacar hacia el exterior ese desecho. En el caso de los crustáceos, ¿cuáles son los crustáceos? Encontramos los cangrejos, los camarones, las gambas, etc. Los crustáceos ya poseen unos órganos más especializados para eliminar esas sustancias. Entonces está constituido por varias partes. Un saco ciego, que es como una bolsita, por eso se llama un saco. Es un saco ciego, ¿por qué? Porque tiene un orificio, ¿sí? O sea, por donde luego va a pasar hacia el tubo excretor. Entonces, ¿cuál es la función del saco ciego en el caso de los crustáceos? La función es permitir la filtración, o sea, permite filtrar, en este caso, pues su sistema sanguíneo, permite filtrar, por eso tiene una función parecida como el riñón. Esa sustancia filtrada va a pasar hacia un tubo excretor que tiene forma también tubular, por eso se le llama tubo excretor, el cual pues va a absorber lo que le pasa el saco ciego, y de ahí pues va a pasar eso hacia la vejiga. El tubo excretor como tal, su función es permitir conducir lo que el saco ciego filtró y pasarlo a la vejiga. En la vejiga pues cumple la misma función que cualquier otra vejiga, que es almacenar, retener ese líquido durante cierto tiempo hasta que se llene y pueda ser vaciado. ¿Por dónde va a ser vaciado ese contenido de la vejiga? Por un poro. Por un poro, es decir, un huequecillo, por ese lado va a salir sus desechos. Nos falta un tipo de invertebrados que no coloqué acá, que son los insectos. En el caso de los insectos, ellos poseen algo que se les llaman los túbulos o tubos de Malpighi. Por esos tubos de Malpighi, entonces van a salir sus excreciones. ¿Cómo son esos tubos de Malpighi? Son una serie de tubos que no están conectados entre ellos. Es decir, van tubos por diferentes partes de su sistema digestivo, una serie de tubos, y luego esos tubos se conectan, no entre ellos, sino se conectan con el sistema digestivo en la parte del intestino grueso, se conectan, y es el intestino grueso quien va a eliminar eso. Entonces, el tubo de Malpighi filtra una parte, lo pasa al intestino grueso, y de ahí pues va por el ano. Ellos tienen una sección que es el ano. Bueno, me faltaba explicar la excreción en las plantas. Ya vimos la excreción tanto en los vertebrados como en los invertebrados. Y pues la excreción en general en los microorganismos se da por transporte celular, por difusión simple o difusión facilitada, es algo que ya habíamos visto en el primer periodo, por lo tanto pues no voy a explicarlo acá porque es algo que ya habíamos trabajado. Se da de la misma manera porque son células a veces multicelulares o unicelulares, y por lo tanto como no tienen órganos se da eso a nivel celular. Sin embargo, en el caso de las plantas sí podemos encontrar un tipo de excreción pues totalmente diferente, porque pues ellos no tienen como tal órganos, pero sí excretan sustancias como producto de su metabolismo, como regulación hídrica y como regulación de los iones que hay dentro de las células que componen a las plantas. Ejemplo de esto entonces encontramos al CO2, al agua y al oxígeno. Estas son las tres sustancias básicas que se liberan como producto de la respiración celular y en el intercambio de gases. Sin embargo, hay otro tipo de sustancias que no necesariamente se eliminan, sino que se almacenan, es decir, quedan guardaditas ahí, pero que no le sirven para nada a la planta. En este caso,
tenemos a los alcaloides. Los alcaloides los conocemos como sustancias adictivas para el consumo, por ejemplo, de las personas y en los animales también. En este caso, los alcaloides se almacenan en las hojas de las plantas, es decir, no se van, sino quedan ahí guardaditas. No les hace en este caso ningún daño. Todas están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muchas de esas sustancias de desecho para las plantas llamadas alcaloides las utilizamos nosotros los seres humanos para fabricar productos. Por ejemplo, encontramos la nicotina, que es uno de los alcaloides básicos para la fabricación del cigarrillo o el tabaco y que genera adicción. Igual encontramos la morfina, que es una sustancia también bastante adictiva, o sea, la mayoría de los alcaloides son adictivos. Se encuentran en las hojas. La morfina, por lo tanto, se utiliza es para, pues en el caso de los seres humanos, para en la medicina aliviar dolores. Es decir, que la persona que tenga un dolor demasiado fuerte, pues no lo sienta. Pero esto a su vez va a generar adicción, como les venía diciendo. Tenemos otro alcaloide que es la cafeína, que hace parte del café. Y otro es la cocaína, cuando se hace la fabricación de esta droga. Efectivamente, lo que se extrae de las hojas es el alcaloide llamado cocaína. Por eso se utilizan las hojas de la planta de coca, que almacenan esta sustancia de desecho llamado alcaloide. Encontramos otro tipo de sustancias de desecho, como lo son las resinas. En su mayoría de las resinas encontramos grasas, son grasas o aceites. En este caso podemos encontrar el incienso o el ámbar. Otras sustancias de desecho comunes que nosotros encontramos es el látex. El látex se encuentra sobre todo en el tallo o tronco de las plantas. Entonces los encontramos sobre todo con sustancias como lechosas o que parecen gomas que se estiran. Entonces entre esos encontramos el látex, que se utiliza por ejemplo para fabricar el caucho. El caucho es un residuo de la planta que nosotros utilizamos para fabricar el caucho. O llantas. Entre las plantas que más comúnmente generan látex encontramos entonces el laurel, encontramos el diente de león, la planta de caucho. En general, la mayoría de las sustancias que tienen troncos leñosos son generadoras de látex.